porque están llegando. Es la primera sesión, pero es la sesión que tiene que ser porque debe analizar el espectáculo de la noche anterior y cuanto más fresco lo tengamos, pues mejor. A los artistas, en este caso a Carmele, no les gusta mucho madrugar porque después de la actuación... Carmele sí. Bueno, en general, estoy hablando de los artistas, de los actores, actrices, porque me lo han dicho. Es más, incluso yo creo que me lo comentó Daniel Alonso de Santos. Yo no hablo español. Habla madrileño. Pues habla madrileño dos personas de la mesa. Bueno, vamos ya a organizarnos para ir cogiendo ritmo de diálogo. Se trata de hablar sobre lo que queramos, ¿no? Pero fundamentalmente es La monja alférez que vimos anoche, cómo surge. Si queréis, hablamos un poco también de cómo esta obra es de Ruy del Arcón y no de otro, de Pérez de Montalbán, pero eso muy brevemente porque eso ya está publicado, es más cosa de profesores y no podemos desaprovechar gente de la puesta en escena, de la gestión, de la dirección, de la interpretación, de la enseñanza también del verso. En fin, hay personas muy significadas en lo que son los clásicos hoy y que están implicadas en La monja alférez, en la propuesta de La monja alférez. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es hablar de cómo surge la idea de que esta obra que estaba ahí desde siempre, desde el siglo XVII, y hay bastantes ediciones a nombre de Pérez de Montalbán de La monja alférez. Pero yo creo que nunca se representó. Yo no tengo noticia de que en ninguno de los países que pudiera interesar el Teatro Siglo de Oro español y esta obra se representase. Posiblemente sí que haya alguna representación, digamos, de algún grupo especialmente interesado en estas materias históricas, etcétera. Pero sí que hay mucha bibliografía sobre el personaje, por supuesto, pues un personaje apasionante, como pudisteis apreciar ayer, aunque no conocierais nada de él, que me imagino que sí que conocíais. Es una obra que está ahí, nadie le hace caso, y de repente sí se le hace caso. No sé si tiene que ver con la reatribución a Ruy del Arcón, que es inequívoca. Siento pecar de inmodestia, es decir, soy yo el que quedaría mal y Álvaro Cuéllar también quedaría mal, que está ahí detrás para no pasar vergüenza. Quedaríamos mal si no fuera de Ruy del Arcón, pero estoy totalmente dispuesto a retar a que diga que no, porque está demostrado científicamente. Bueno, a partir de esta reatribución parece que hay interés. No es el Teatro Círculo el único que se interesa por La monja alférez. Previamente, y cuando Mariano de Paco era director de Alcalá, de Clásicos en Alcalá, trajo a la Compañía Nacional de Teatro Clásico de México a hacer su propuesta muy diferente a la que hemos visto, la que vimos anoche. Bueno, yo lo que querría es saber, y creo que es Mariano de Paco, bueno, tenéis ahí, tenéis en la página web y los currículas, no voy a presentar. Mariano de Paco es director teatral, hombre apasionado por el teatro de toda la vida, director teatral de hace muchos años y desde hace año y pico es nada más y nada menos que consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Es decir, el hombre responsable de cultura más poderoso, se puede decir así, por poder económico, por poder general de la cultura española, porque no creo yo que el Ministerio de España maneje más dinero que puede manejar la Comunidad de Madrid. Bueno, estas cosas son un poco así en plan irónico, no sé si son correctas, pero le voy a dar la palabra porque sí que está implicado desde el principio. Él era director de Clásicos de Alcalá, era director también de Teatro Círculo, entró en contacto con el Teatro Círculo y quería saber qué es esta institución que desde Nueva York tanta pasión y tanta actuación sobre teatro clásico ha venido haciendo, y afortunadamente este año hemos podido traerlos a Olmedo. Mariano, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, queridísimo Germán, muchísimas gracias por volver a contar conmigo, esta vez para hablar de La monja alférez y de ese camino hasta su gestación, que la verdad es que es especialmente interesante y bonito para mí. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Olmedo, al festival, por su altísimo grado de excelencia, que además se repite año tras otro, aumentando su capacidad de sorprendernos, que yo creo que eso es especialmente importante y lo habréis percibido ya el tiempo que lleváis aquí. Quiero hacer una brevísima
parada para saludar a mi maestro Manuel Canseco, que está aquí en la sala y al que me ha hecho especial ilusión ver. También está Felipe Pedraza, al que tengo extremado cariño, como él bien sabe. Arturo Querejeta está ahí también. Y me ha parecido ver a Luciano García Lorenzo y pensaba que era un fantasma, pero no. Está allí también al fondo, o sea que también los saludo y os saludo a todos, profesores, con los que con casi todos he tenido algún tipo de contacto y por supuesto alumnos. La historia, voy a intentar ser breve porque yo me emociono mucho con esto, porque la historia de esta monja alférez surge en el año 2015 y es una historia que yo relaciono directamente con el sino, en este caso con el sino trágico de don Alonso de Olmedo. Yo había montado el Caballero de Olmedo, si no recuerdo mal, en 2013. Me llaman para ir a dirigir a Puerto Rico una obra de Alberto Miralles, No hay motín, compañeras. Me voy un mes a San Juan de Puerto Rico, dirijo No hay motín, compañeras. Afortunadamente tuvo bastante éxito y ese estreno de la función lo ve José Che Oliveras, que a la sazón era el director de este Teatro Círculo de Nueva York del que vamos a hablar ahora. En 2015, José Che Oliveras me llama, sin duda alguna, como os digo, fruto de ese azar poético, de ese sino del caballero que yo atribuyo, insisto, al Caballero de Olmedo, y me dice que cómo tengo el 2017. Y yo me hago un poco el interesante y digo, bueno, pues voy a mirarlo. A ver, estaba 2 años vista, un director español. Bueno, y no de ópera. Y digo, bueno, pues voy a mirarlo y te llamo ahora, tal. Él me cuenta un poco qué era el Teatro Círculo. Yo ya lo conocía, pero él amplía un poco mi visión sobre el mismo y me invita, como digo, a redirigir El Caballero de Olmedo en Nueva York en el año 2017. Por supuesto, a los 5 minutos llamo y acepto. Y lo pongo en la agenda y ya tenía una cosa a 2 años vista. A partir de ahí se inicia un feliz proceso de creación que ha ido siempre aparejado al azar, como os digo, y al sino. Desde el primer momento en el que decido ir a Nueva York, pienso en Daniel Alonso de Santos, grandísimo profesional, de gran talento, de gran juventud también, y que se ha ido formando en este proceso a mi lado también a lo largo de los años, en el cual hicimos en 2017 El Caballero de Olmedo, después hicimos El Burlador de Sevilla, después hicimos La vida es sueño y finalmente hicimos Fuente Ovejuna. También ya en esa segunda etapa con la incorporación absolutamente fundamental de Carmele Aramburu, que os hablará ahora en todo lo que tiene que ver con el tratamiento del verso. En ese mundo del sino y del azar, yo empiezo a dirigir, ya trabajando para la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, empiezo a dirigir el Festival Clásicos en Alcalá, al que llamamos, y no es baladí el cambio de nombre, Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, en un intento claro y en un posicionamiento claro de reivindicación tanto de los clásicos como de ese puente necesario entre España e Hispanoamérica en lo que tiene que ver con nuestra cultura común, en lo que tiene que ver con nuestro idioma común y en lo que tiene que ver con nuestra perspectiva común del mundo y, por supuesto, de nuestros autores áureos que al final los estamos compartiendo. Y yo creo que el ejemplo de la monja alférez es palmario. Hago una visita, es breve, hago una visita a México DF y hablo con el entonces director de la Compañía Nacional de México, que era Enrique Singer. Enrique Singer, tenemos una reunión de trabajo y planteamos una coproducción entre el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro y la Compañía Nacional de México. Hablando de títulos, al final los dos llegamos al acuerdo. Estoy convencido que también guiados por algún hado teatral y poético invisible que estaba allí en México en ese momento, de que la obra que había que hacer era La monja alférez. La monja alférez de Pérez de Montalbán. Y empezamos a trabajar sobre La monja alférez de Pérez de Montalbán. En ese inicio del trabajo
descubrimos que Germán Vega, a través del programa Estilo y luego de su investigación filológica, colige que la monja alférez no es de Pérez de Montalbán, sino que es de Ruiz de Alarcón. Inmediatamente sale la noticia, a mí me llama Enrique Singer y me dice, ¿qué hacemos? ¿A quién se la atribuimos? Bueno, pues se la vamos a atribuir, evidentemente, si lo ha dicho Germán Vega, pues se la vamos a atribuir a Ruiz de Alarcón. Y así fue. Y la monja alférez se hace en el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro al año siguiente, coincidiendo, además, yo creo que fue con la representación de Nuestra vida es sueño. Sí. Cuando se hace La vida es sueño y se hacía en un horario, de nuevo, esas casualidades no tan azarosas, porque están guiadas por algo, sin duda alguna, se hacían en un horario que eran compatibles los dos espectáculos. Un espectador, y además yo en eso me empeñé mucho cuando diseñábamos la estructura del festival, un espectador podía ver La vida es sueño y luego podía ir a ver la monja alférez de Ruiz de Alarcón. Y así fue. Con la felicidad también de que entre esos espectadores estaban el director del Teatro Círculo, José Cheo Oliveras, y toda la compañía. Vemos esa representación de la monja alférez por parte de la Compañía Nacional de México, que, como digo, no tenía nada que ver, pero nos gustó muchísimo. Y Cheo, nada más caer el telón, viene y me dice: el próximo espectáculo que vamos a hacer en Teatro Círculo es La monja alférez. Y yo encantado, porque además esa suerte de repetición que, bajo mi punto de vista, es necesaria en los clásicos, a mí me ha llamado siempre mucho la atención en los diferentes puestos que he ido ocupando, y me sigue pasando a día de hoy. Me pasó hace escaso mes y medio en la rueda de prensa de presentación de la programación de los teatros del canal. Me afeaban que es que íbamos a hacer el alcalde de Zalamea, que era una obra que se hacía mucho, que se hacía en muchos sitios. Digo, ojalá se haga mucho y ojalá se haga mucho más, ¿no? Porque yo entiendo que los clásicos hay que hacerlos mucho, y si no somos capaces de verlo, no tenemos más que mirar el ejemplo inglés. Uno va a Londres y puede ver seguramente 4 Hamlet, 5 Mercaderes de Venecia y 3 Ricardos III, ¿no? Y yo creo que eso hay que repetirlo muchas veces. Los clásicos tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo mucho. Bueno, pues acabo. El Teatro Círculo es un teatro fundado por un actor puertorriqueño que venía de la escuela de uno de los grandes trabajadores en la práctica y en la teoría a través de la Universidad de Puerto Rico, del verso clásico, que era Dean Zayas, y funda un teatro en Nueva York, en la calle 4 con la Segunda Avenida, donde hacen, conscientes de la importancia de los clásicos para todo el desarrollo posterior de las dramaturgias contemporáneas y de su valor patrimonial, hace, aparte de una variada programación, en una sala pequeña, una sala de 100 localidades, un clásico español al año. Claro. Tiene que ser, es que tiene toda la lógica. A partir de ahí, vuelvo otra vez a ese final de la representación de la monja alférez. Decidimos hacer la monja alférez en ese pequeño ínterin entre el mes de julio que se desarrolló esto y agosto. Yo tomo posesión como consejero de Cultura y de alguna manera se cierra ese ciclo del sino poético del que os estoy hablando, pudiendo dar la alternativa por hacer el símil taurino a Daniel Alonso de Santos, que había sido hasta ese momento mi ayudante en todos los montajes que habíamos hecho en Nueva York, montajes que por otra parte fueron muy laureados, además por todos los sectores pertenecientes a la cultura y al teatro allí, ¿no? Con lo cual, ese fue un poco el viaje y ese fue nuestro encuentro, el encuentro que hace que Daniel Alonso de Santos se ponga al frente de esa monja alférez que en mí solamente estuvo en mis primeras reflexiones y en mis primeros pensamientos, pero que luego la materialización práctica la hizo él, y la hizo a través de ese elenco, que además teníamos la suerte de que con muchos de ellos estábamos trabajando ya mucho tiempo y conforman ese espectáculo que, si tuvisteis la suerte de ver ayer, yo diría que es
prácticamente perfecto, tanto en su forma como en su fondo, con un elemento fundamental, la participación también de José Luis Alonso de Santos. He hablado de Carmel en el tema del verso, he hablado de Daniel en el tema de la dirección, y la participación del maestro José Luis Alonso de Santos en lo que tiene que ver con el pozo del contenido y la clarificación de la historia. El gran reto que tiene un director, y ahora con esto ya sí acabo, es hacer que el espectador entienda la historia. La historia se tiene que entender para poder ser valorada, porque cada pequeño ápice de una obra de arte es imprescindible para su grandeza. Y eso es lo que ha hecho José Luis Alonso de Santos, es lo que hace siempre con cualquier versión que acomete, porque lo ha hecho también con el alcalde de Zalamea, al que hacía mención al principio, darle esa grandeza y al mismo tiempo esa capacidad de transmisión a todos y cada uno de los espectadores que pueblan la sala, con lo cual no puedo más que agradecer a todas estas personas, empezando por las que he dicho al principio y por todas las que me acompañan en el escenario y por todas las que he nombrado, que hayamos llegado a este feliz desenlace que sin duda es la representación de esta monja alférez. Muy bien contada esta historia en círculo, de teatro círculo, ¿no? Como lo has cerrado, y se explica muy bien también porque es doctor en teoría de la literatura y literatura comparada. Mejor sería si fuera de filología española, ¿no? De literatura española, pero algo malo hay que tener. No vamos a abrir el melón de la teoría de la literatura. Bueno, muchas gracias porque lo has contado muy bien, has dejado muy bien puesto el toro, ese toro que también manejabas en tu versión de El Caballero de Olmedo, que pudimos ver aquí, una maravillosa versión, una de las grandes propuestas del Caballero de Olmedo, que tiene tantas y que aquí se disfrutan tanto. La de Mariano de Paco fue una de las grandes, y en el año 2016 creo que la vimos aquí. Bueno, pues ha dejado muy bien el toro para que Daniel, que cogió el relevo de la propuesta de la monja alférez, no conocía la historia de que ya antes, cuando era de Pérez de Montalbán la obra, antes de recuperarla, pues ya teníais idea de hacerla. Yo pensaba, lo que he dicho era creyendo que esa obra no hubiera llamado la atención nunca si no es por la atribución, y precisamente que son dos compañías americanas, y Ruy de Alarcón es un santo de especial devoción en América y especialmente en México, ¿no? Sí. Yo conservo los mensajes en los que el entonces director, Enrique Singer, me preguntaba eso, me decía, ¿qué hacemos? ¿A quién se la atribuimos? Digo, pero hombre, ¿por qué lo dudan? A Ruy de Alarcón. Un mexicano nunca debería dudarlo. Un catalán enseguida, perdón, esto es incorrección total. Un catalán dice que efectivamente que Cervantes es de Barcelona y lo coge rápido. Sí. No entiendo cómo un mexicano no cogió esto. Bueno, por favor, Dani, ¿nos explicas un poco cómo te haces con esta historia? Bueno, es que ¿cómo es el teatro, ¿no? Nosotros vamos a ver una obra de teatro, salimos y decimos con el de al lado que si te casas, que si no te casas, que si llueve, que si no llueve, pero qué historias tienen las obras de teatro por detrás, ¿no? O sea, imaginaos esta historia de la monja alférez que se lleva gestando durante años y en un momento dado pues llega ese efecto dominó, llega a mí. Y claro, yo hago algo como intelectual que soy, lo primero que hago es buscar la monja alférez en Google, ¿no? Y voy a mis fuentes de referencia como Wikipedia, ¿no? Y ChatGPT. Y entonces, claro, pongo la monja alférez de Ruy de Alarcón y no sale nada. Y digo, algo está pasando en la escuela Hogwarts. Algo no cojo aquí. Y ya, claro, ya empiezo a leer los artículos, ya empiezo a darme cuenta, hablo con Mariano, hablo con Cheo de la historia de Catalina de Erauso, llego hasta la biografía, leo lo que seguramente será lo más próximo del Siglo de Oro a la biografía de un superhéroe de Marvel, o sea, porque Catalina Erauso y la biografía es prácticamente de Batman, la verdad, y es fantástico, y me pongo con Germán, también con mi padre, que siempre trabajamos juntos, a terminar esta versión y a darle las ideas de dirección un poco que yo tenía, que eran en cuanto a un maestro de ceremonias, ¿no? Que llevara, digamos, esa historia. ¿Por qué? Porque la historia de la monja alférez tiene una grandísima virtud y tenía una grandísima dificultad, que es una de las razones, yo creo, por las que no se ha hecho. La grandísima virtud es que el tema, bueno, es potentísimo y, de hecho,
yo uno de los miedos que tenía era que se pensara que yo, por ser alguien así, pues joven y tal, el espectador pensara que yo había cambiado la obra, pero es que el tema de la obra es el que es, ¿no? Es esta monja que vive como Alonso de Guzmán. Y las dificultades, desde luego había una gran dificultad en la obra en cuanto a la estructura. Era una obra complicada, Germán me explicó que era una obra que Ruiz de Alarcón pensaba hacer una segunda parte por el final, entonces no tenía final. Era una obra un poco que quedaba en stand-by. Era una obra complicada porque los monólogos eran, o sea, no ya calderonianos, eran, vamos, de 8 o 9 hojas y había escenas que, bueno, pues que eran difíciles de resolver. A partir de ahí ponemos nosotros la maquinaria un poco filológica en marcha y así como hay obras que tú te las lees y dices, la hago de pe a pa, hay obras que dices, tengo que potenciar sus virtudes y limitar sus defectos porque si no para el espectador, pues bueno, pues se puede hacer cuesta arriba. Inventé este maestro de ceremonias para que pudiera, digamos, cantar unas escenas y así poder ganar un poquito de tiempo, porque también la versión original, pues como las obras del clásico eran de 3 horas y media, 4 horas, tuve que limar algunos personajes y a partir de ahí pues creamos esta historia. Por ejemplo, una de las curiosidades o de las peculiaridades era que en la original la historia que tenía la monja con don Diego, que hay esa historia de que son amigos, pero son más que amigos, pero son amantes, pero ella ama a doña Ana. Hay una historia interesante, un triángulo amoroso, que siempre son interesantes, ¿no? No en nuestras vidas, pero sí en la literatura. Y ese triángulo amoroso que tenía cierto morbo teatral y cierto morbo de la vida. Bueno, pues cuando estaba en su máximo auge en la original, pues no, pues se termina la obra y no hay nada. No se resuelve. Entonces yo me acuerdo que le decía a mi padre y hablé con Germán, y es que aquí tiene que haber una escena que cierre la historia de ellos. Claro, él seguramente no la cerró porque pensando en la segunda parte, ¿no? Pero bueno, pues entonces esta escena pues la tuvimos que escribir nosotros, la de que va con las 2 espadas y se enfrenta y ella le perdona la vida y entonces pensábamos. Y tiene también pues cierto grado de creatividad y de que todo artista le gusta pues intentar que el espíritu del autor, ¿no? Esté presente. Y eso es lo que intentamos nosotros. A partir de ahí, con nuestra gran maestra de ceremonias, que era la que guiaba el espectáculo, también Teatro Círculo de Nueva York, que Mariano lo ha mencionado, tiene también su propio estilo. Al final, cuando vas a... O sea, tú tienes tu firma como creador y al final yo mis obras, mis amigos siempre dicen, es como si abriéramos tu cabeza y entráramos, ¿no? Pero también cada sitio tiene un poco su estilo y su propia cultura. Y Teatro Círculo de Nueva York es un lugar en donde apuestan por los clásicos e intentan siempre darle su propio sello. Y es bonito, porque entonces tiene una seña de identidad, ¿no? Es como la Coca-Cola, que te la bebes y sabes que es una Coca-Cola. Entonces, pues nosotros hemos un poco también enfocarlo por ahí y fue cuando yo dije, ostras, si lo convertimos en un piano bar de la ciudad de Nueva York, en donde cuentan la historia de este personaje, que tal, y entonces hacemos dentro y fuera, y bueno, y poco a poco surgió así, con también un gran sentido musical que queríamos que tuviera la función. Así que bueno, por ahí empezó todo y por ahí lo recogimos. Pues sí, deberíamos decir, los que conocemos la obra, el texto, y algunos de los presentes también, que es una obra realmente complicada. Tiene 2 primeras jornadas que podrían resolverse más o menos bien, pero una tercera endiablada, porque Ruiz de Alarcón, yo creo que con un brindis al sol, como se hacía tantas veces, dice que una segunda parte, pues para no tener que preocuparse en cerrarla demasiado bien, ¿no? Es verdad que es una obra que se escribe mientras vive Catalina de Erauso y está en Roma. Se dice al final, es decir, que se puede fechar perfectamente cuando la escribe Ruiz de Alarcón, en 1728, escribe esta obra. La vida de Catalina continúa, apasionante, porque es verdad que el Papa le permite vestir de varón, marcha a América, marcha a México, y en un trayecto entre Veracruz y otra población, pues hace de arriero. Y muere allí, no muy lejos de donde había nacido Ruiz de Alarcón, ¿no? lo que son las cosas. Pero la obra es muy complicada. Es una obra que si no la tocas hoy sería inviable. Sí, o sea, José Luis siempre decía que... José Luis Alonso siempre me dice, es que, para Mariano también se lo dice, en esa época el agua era muy mala y los autores bebían vino. Entonces empezaban por la mañana y la primera jornada estaba bien, la segunda tal, pero llegaban a la tercera ya que no la resolvían. Y nosotros nos leímos la biografía de Catalina y mucho... Bueno,
no mucho, pero hay bastantes cosas en la obra que no son de la obra, que son de la biografía. Por ejemplo, toda la carta del rey, que ella va y rescata la bandera de su majestad, esa es una cosa de la biografía que describe cómo en una batalla ella robaron la bandera, el otro bando, y tuvo que ir luchando y la recuperó y casi muere, y joder, eran cosas que nos parecían impresionantes. Entonces, la obra tiene también bastantes cosas, bastantes detalles que son de la biografía de Catalina de Eraus. Sí, Ruy de Alarcón, cuando coge esta obra, yo creo que lo puse por escrito también, una vez demostrado que era de Ruy de Alarcón, que realmente lo que debió preocupar de esta obra es conseguir un enredo a partir de un recurso habitual en las comedias de la época y fundamentalmente en las de enredo, en las de capa y espada o palatinas, que es disfrazar a las mujeres de varón. En este caso, la propia historia le venía dado el caso y es una comedia de enredo, es una comedia de amor, de enredo, pero no muy bien resuelta al final, esa es la verdad, por lo que sea. Y, sin embargo, tiene tanto interés en algunos aspectos, desde el propio personaje a las cosas que hace, a la reivindicación de género, que merecía la pena sacarla a la luz. Y yo creo que está muy bien resuelto clarificar lo que has dicho. Esta historia, si la dejas fluir tal como viene, aunque le cambies versos, le cortes, le pongas algo, no se entendería muy bien como se entiende con la maestra de ceremonias, y la voy a dar ya el paso ahora mismo, porque es una pieza fundamental en esta obra y en Teatro Círculo también. No solo es la maestra de ceremonias de esta obra, que canta maravillosamente y que lo dice maravillosamente. El no decirlo maravillosamente sería muy de echárselo en cara, porque es la profesora de verso de Teatro Círculo. Teatro Círculo, que tiene su sello, que me parece muy bien que lo mantenga, anda que no tiene mérito ser una compañía de teatro clásico en Nueva York, pero tiene un sello distinto más a lo que hoy es el verso. Hoy tenemos mucha conciencia de cómo hay que tratar a los clásicos, aunque todavía de vez en cuando salte los diálogos que no está bien dicho el verso, y es, ¿verdad, Manolo? Manolo es especialista en echar en cara cuando los versos no se dice bien, pero yo creo que Teatro Círculo ha mejorado porque Carmelia lleva de profesora de verso allí ya un tiempo, ya son varios los espectáculos y va a continuar. 4, sí. Bueno, ahora es el momento de que hables de las dos cosas como quieras, Carmelia. Bueno, pues muchísimas gracias, Germán. Gracias a todos. Sí, yo contacto con Teatro Círculo hace 4 años y digo que es una de las pocas cosas buenas que me trajo la pandemia, porque cuando nos vimos todos encerrados y todos descubrimos el Zoom, pues a través de una persona contacté con Teatro Círculo y José Cheo me dijo, eres lo que estaba buscando, porque como no podemos hacer funciones, porque está todo cerrado, vamos a dedicar todo el presupuesto de este año a hacer formación. Y como ya llevamos un tiempo haciendo verso, queríamos que nos formaras en verso. Y así empezó la colaboración, hicimos un par de talleres online que funcionaron muy bien, claro. Teatro Círculo lo componen actores de habla hispana de todos los países de habla hispana, Venezuela, Cuba, Argentina, Puerto Rico, por supuesto, España, pero es gente que, claro, allí en Estados Unidos, en Nueva York, no trabaja en el verso, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenían todas las ganas de aprender y una disponibilidad realmente de agradecer, ¿no? Entonces hicimos esos 2 talleres. El primer montaje en el que yo colaboré con ellos fue La vida es sueño, y entonces ya fuimos trabajando el texto ya de cara al montaje, y fue realmente muy gratificante el trabajo de empezar desde cero con ellos, ¿no? Yo me acuerdo que a uno de los actores le pregunté, ¿qué sabéis de verso? Me dice, no, nada. ¿Te suena la palabra sinalefa? Me dice, no. Digo, ¡guau! Pues efectivamente no sabéis nada, ¿no? Porque la gente puede no saber lo que es una sinalefa, pero sonar le suena, ¿no? Y empezábamos pues de cero, de explicar lo que era el verso, los acentos, la medida versal, la rima, las estrofas, etcétera, etcétera. Y bueno, era fascinante ver cómo los ojos se les iban abriendo, ¿no? Algunos ya habían hecho verso y decían, ¡ay, ahora lo entiendo todo! ¿No? Ahora entiendo por qué hay que hacer las cosas, por qué esto está así, por qué allá, no sé qué. Y bueno, después, desde entonces yo he seguido colaborando con ellos y hicimos La vida es sueño, que dirigió Mariano, y ya nos fuimos ya para Nueva York, ya se abrieron las fronteras, ya pudimos volar.
y entonces ahí estrenamos La vida es sueño con un montaje muy, muy especial que hizo Mariano con un tratamiento muy unificado, una cosa muy espectacular, ¿no? Que se ensayó entera por Zoom. Sí, exactamente. Estábamos todos expectantes y se consiguió, sí, sí. Y bueno, después ya colaboré, hicimos la vida en la Fuente Ovejuna y yo con ellos he seguido, yo hago dos talleres al año con ellos online y bueno, cada año se apunta más gente y es como que estamos poniendo un poquito de moda, ¿no? Decíamos, Mariano, que estábamos poniendo de moda un poquito el siglo de oro en la Gran Manzana y hay por parte de lo que es la profesión actoral hispanohablante hay mucho interés por el verso. Y de hecho el año pasado también en repertorio, en el Teatro de Repertorio Español también hicieron verso y bueno, yo creo que el verso está de moda. En España, por supuesto, y festivales como el de Olmedo y otros lo ponen en valor, ¿no? Y yo creo que hemos saltado el charco y también en Nueva York ahora la gente le gusta y de hecho los espectáculos cuando se hacen se llenan y funciona muy bien. Y el hecho de trabajar con actores que nunca habían hecho verso es muy gratificante ver cómo... Ayer me decía María, la actriz que hace la monja Alférez, me decía cómo he disfrutado todos estos procesos estos años y cómo ahora me doy cuenta de todo lo que he aprendido y del mundo que es el verso, ¿no? Entonces, pues nada, yo feliz. Muy bien. Mariano, ¿querías añadir algo? Sí, yo hablaba antes de la importancia patrimonial y cultural que tiene el conocimiento de nuestros clásicos y todo ese viaje importantísimo y fundamental que supone para la comprensión del teatro contemporáneo y del teatro actual, para la comprensión y para la escenificación y la reinterpretación. Hablaba ahora Carmele del interés que hay en los actores americanos en Nueva York por el verso y es especialmente importante porque se basa en el respeto a la obra de arte, se basa en el respeto a lo cultural que supone estar haciendo una obra en verso y eso yo creo que hay que decirlo y hay que resaltarlo especialmente porque ese es el elemento fundamental que a nosotros nos separa de otras artes, las artes escénicas, en concreto el arte de la dirección de escena se fundamenta en que trabajas directamente con la obra de arte, la tienes en tus manos. No tienes el original, pero sí tienes aquello que con las modificaciones lógicas que ha supuesto la historia, aquello que escribió el autor. Cuando estás trabajando con el texto de Ruiz de Alarcón, estás trabajando con la propia obra de arte. Eso no ocurre, por ejemplo, en la pintura, ¿no? El cuadro está ahí y uno aprende a partir de lo que está viendo. Pero aquí sí, aquí todo ese proceso de reinterpretación y de adaptación a la escena del texto se hace directamente sobre la propia obra que ha escrito el autor. Y eso crea una suerte de sinergia entre el artista contemporáneo y el artista clásico que es fundamental a la hora de poder contar la historia. A mí esta idea me gusta mucho y insisto, esta es la perspectiva que hay desde el profesional en Estados Unidos. Por supuesto, aquí también ocurre en ocasiones. Tenemos ahí a Arturo Querejeta, al que yo saludaba al principio, y evidentemente esto también ocurre en actores como él, ¿no? Pero no en todos, y no en todo el mundo, y no en todos los directores. Y yo creo que hay que hablar de este elemento tan fundamental que se basa en el respeto al texto y en el respeto a la obra, porque eso es lo que hace que crezca de la manera que crece. Muy bien, muchas gracias. Todavía Carmele va a intervenir obligadamente porque es la responsable de cerrar la mesa cuando llegue el momento, que será... Hemos empezado un poco más tarde, yo calculo que a menos 25, ¿no? Pero van a estar sin querer marcharse hasta que actúe Carmele, porque uno de los grandes momentos en que tuvo ayer una intervención estupenda se va a repetir en el escenario de San Pedro. Pero esto es un diálogo y siempre se quiso que fuera un diálogo entre nosotros, pero un diálogo con el público. Y cuando se ha visto una obra hay muchas cosas que se quieren decir,
si se atreve uno a decirlas, que pueden ser positivas, negativas. Todo es, por supuesto, admitido, y incluso que lo negativo da más juego al final. De manera que ahora el público, tenéis el micrófono por ahí dispuesto, si quiere alguien intervenir. Yo veo un poco mal por las luces esto de los actores, no sé cómo lo aguantáis. Mejor no ver. Cuarta pared. ¿Alguien quiere comentar? Mira, ahí tenemos a Bernardo. Yo quería aprovechar para preguntar, porque algo que me llamó la atención tiene que ver con el diseño que habéis hecho del vestuario. Yo siempre soy partidario que son creaciones nuevas, se puede jugar con cualquier elemento, y el vestuario lo es también, ¿no? Pero hay veces que sería ideal que hubiera también una conexión con algunos códigos que funcionan bien en el pasado que está referido. Por eso me llamaron mucho la atención estas capas, como con unas pellizas que recuerdan mucho a la guardia del muro. No sé si guardia de la noche sería, ¿no? Pero se me hace muy extraño pensar que estos representan a vizcaínos en Lima o en México, ¿no? Este tipo de capas, ¿no? Los vizcaínos tenían una indumentaria singular que cualquiera que pasaba por la calle sabía que eran vizcaínos. Todavía pasa. Todavía. Ya no solo por los andares o las actitudes. Eso me llamó la atención, y también me llamó mucho la atención cuando sale el virrey. Lleva una capa completamente excesiva, que más parece de un rey en escena que de un virrey. Es muy exagerada esa capa, y tampoco los virreyes ni de Lima ni de México, aunque tenían muchísimos recursos, vestían tan aparatosamente. Entonces, no sé si esto se trata de subrayar algo con esa estridencia, o no se ha pensado siquiera en esto. Sí, mira, para poner un poco en contexto, y voy a dar un ¿Cómo surge la idea del vestuario? Un poco por aprovechar este elemento que se estudia poco, en realidad. Hay poco trabajo sobre escrito, me refiero. Tiene su historia, es divertida. Para poner un poco en contexto, cuando yo llego por primera vez a Teatro Círculo, de la mano de Mariano de Paco, al que siempre se lo agradeceré, que he sido su segunda dirección y es mi maestro y mi hermano mayor. Y ahora tiene una hija y soy su tío, aunque no lo diga el DNI. Estuve ayer de espectadora, ¿eh? Que estuvo ayer de espectadora. Sí, la vi. Con 2 añitos. Y vi al pájaro luego y dijo, está en el teatro. Y yo, sí. Y entonces cuando yo llegué a la calle 4 en Teatro Círculo, que está en el barrio de los artistas, digamos que en Times Square está Broadway, que es donde están los musicales, pero el barrio de los artistas se llama East Village. En la calle había 11 teatros. Son teatros de mediano pequeño formato, y de repente vi una cara familiar en el teatro de enfrente, miro bien, y era un teatro de 100 localidades también, 120, y actuaba Daniel Craig, James Bond, ¿vale? Estrenaba el mismo día que nosotros, El Caballero, y yo decía, ¿pero esto cómo es posible? Vi la programación de ese teatro y 2 meses después estrenaba Daniel Radcliffe, el de Harry Potter. Y entonces dije, Dios mío, o sea, hay una cultura teatral en Nueva York mucho más potente, de la ciudad de Nueva York, no solo digamos, de lo que conocemos como el Broadway, más que el público es más turístico. Y entonces aquí hay que dar un estilo y una señal de identidad. Cuando yo empecé a trabajar con la monja Alférez, recogiendo el testigo de Mariano, como artista, como creador y para potenciar esa historia, hablamos, ¿te acuerdas, en un primer momento de tener un vestuario militar actual, potente, como propuesta escénica nuestra? Sin embargo, estuve pensando mucho, y es que yo pensaba, lo que no quiero, insisto, es que piense el espectador que es que esto me lo he inventado yo. Y entonces dije, vamos a situarla completamente con vestuarios de siglo de oro para que no parezca que es una propuesta de dirección el tema de la obra, ¿no? Y entonces lo situamos un poco así. Y luego, en cuanto a referencia del virrey, todo el tercer acto, el gran invento del tercer acto, es situarlo en la casa del conde. ¿Por qué que no está en la original? ¿Por qué lo situamos en la casa del conde? Porque en la biografía de Catalina de Erauso hablan siempre de que, bueno, Catalina de Erauso
Si en la obra mata a 2 personas, en la biografía mata a 200. Y está todo el rato escondiéndose en sagrado, huyendo, una aventura. Y entonces hay un momento en donde ya mata a alguien de importancia y se tiene que refugiar en la casa de un obispo. Y es un obispo que tiene mucha importancia. Como la Iglesia ya tenía participación en la obra, pues entonces nos inventamos la historia de un conde. Y tenía que llegar el virrey, ese elemento de poder. Y lo que queríamos comunicar claramente, que sí, la capa es un poco exagerada, desde luego, y históricamente ya ni te cuento, pero lo que queríamos representar es que era el representante del rey. Porque el rey tenía como una gran parte en la obra, indirecta, pero una gran parte porque es el que le da con la bula papal la autorización para vestir como varón. Y entonces, bueno, pues eso. Por eso situamos el vestuario en Siglo de Oro, aunque sea un poco exagerado, y por eso situamos al virrey, digamos, tan peculiar. Sí, pero bueno, es muy buena. Un público de expertos, hasta detalles de cómo dicen los vizcaínos, podemos sacar en limpio aquí. Sí. Y me parece muy bien, para eso están estos diálogos. Bueno, vamos a ver, más preguntas, por favor. Luciano, ¿alguno más levanta la mano para guardar turno? Sin ir concretamente al... Luciano, no te había visto, hola. Claro, te has saludado tú. Pero como has dicho que era un fantasma, he dicho... No, que no sabía, porque lo estaba viendo ahí al fondo. Es que se ha dejado el pelo largo, es que no es el Luciano de hace unos años. Luego no queda tiempo para diálogo. Sí. En torno a lo que habéis estado hablando, no voy a ir al espectáculo en concreto, lo siento, Dani, pero sí me ha servido lo que has dicho y lo que ha dicho Mariano sobre todo, y también Carmele, para un fenómeno que me parece paradójico y que hay que tener en cuenta. Y es que efectivamente ahora mismo en Nueva York y sobre todo en Los Ángeles y en toda la zona del Pacífico Sur que llaman, hay un teatro hispano riquísimo. Una de las personas que lo mueve, Bárbara Fuchs, estuvo en Alcalá hace 2 años, invitada también como testimonio de esto, ¿no? Pero, sin embargo, la crisis de las humanidades en el mundo académico y en el mundo paraacadémico es un hecho muy patente que está sucediendo en ese país, y no solo en ese país, ¿no? Como quiero ir a lo concreto, sí diré que el Teatro Círculo está haciendo una excelente labor como el repertorio español y como los teatros, insisto, de California, pero el mundo académico está perdiendo todo el bagaje que durante décadas, casi durante siglos, se llevó a cabo con el teatro y la literatura clásica española. Hasta tal punto que tenemos que tener en cuenta, cara a un inmediato futuro, una pérdida tanto de profesores como de estudiantes, que va a ir también paralela a una pérdida, lo siento, pero posiblemente también de un público determinado que venía de la universidad, que provenía de la universidad y que era, desde el punto de vista cuantitativo, importante. Los departamentos de lenguas, incluso de lengua española, que es allí la primera, están cerrando. Hay universidades donde definitivamente no se enseñan lenguas, pero lo grave es que no se enseña literatura tampoco. Es decir, durante los 3 últimos años, por dar un dato en que apoyarme muy concreto, no han salido plazas de profesores prácticamente en los departamentos ni más importantes ni menos importantes de Estados Unidos. Y el número de estudiantes, sobre todo haciendo su tesis doctoral, que son los que luego alimentan los departamentos y hacen la labor paralela a la que vosotros estáis haciendo, allí en gran parte está sufriendo una crisis presente, ahora mismo presente, pero que me preocupa cara al futuro. Me dirás, yo he venido aquí de hablar de mi montaje, pero es que me parece que es oportuno decir esto, porque al fin y al cabo todos vivimos, y en este coloquio que luego va a haber a continuación hablaremos del mundo universitario y del mundo teatral, pero sí quiero dejar patente, porque lo vivo y lo he vivido, que cara a un inmediato futuro el problema es grave en las universidades, pero lo va a ser también a la hora de todas las manifestaciones culturales que están relacionadas con el mundo universitario. Estoy poniendo una cataplasma, pero lo siento, sí. La labor no es solo
de reconocer, sino también de testimoniar y estar preparados quizás, ¿no? Muy bien. Sí, simplemente... no podemos más que darte la razón, claro, por las noticias menos fundadas que las tuyas, y me imagino que tanto María de Paco como Carmele, como Dani, que visitan Estados Unidos y Nueva York, pues puedan decir algo si quieren. Bueno, Luciano, totalmente de acuerdo, pero imagínate si además de eso no se hiciera teatro clásico, no se fomentara el teatro clásico, no existieran festivales como este de teatro clásico que siguen manteniendo esa llama encendida, y realmente estamos viviendo una grandísima crisis a todos los niveles, a este también, que está influyendo directamente en el conocimiento, y eso es así. Por eso yo creo que es especialmente importante la labor de estos teatros que todavía mantienen ese, tú aludías también hablando de los estudiantes, que es el público. Si perdemos a los estudiantes y también perdemos al público general interesado por los clásicos, pues esto desaparecerá. Y no es del todo casual. También, como tú bien sabes, hay determinadas corrientes que lo que pretenden es hacernos creer que lo único que existe es lo que se hizo ayer. Y eso no es así. Yo he insistido en todo el desarrollo de la intervención. Lo que se hizo ayer y lo que se hace hoy se lo debemos a lo que hicieron los que empezaron a hacerlo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, pero gracias a los festivales de teatro clásico y gracias a estos teatros que mantienen todavía este tipo de representaciones. Como por ejemplo, lo debería mantener la Compañía Nacional de Teatro Clásico viniendo a todos los festivales de teatro clásico que se hacen en España. Pues es que es de cajón, si me permites la expresión. ¿Cómo podemos mantener la presencia de nuestro teatro clásico en todo nuestro país? A través de aquellas estructuras que lo están dando a conocer, que son los festivales. Pues el eje, o el que se supone el eje de nuestros clásicos en lo que tiene que ver con la producción y exhibición, que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico, debería visitar todos los veranos todos los festivales y también las universidades. A esa reivindicación me apunto yo también, pero además de una manera solemne, desde aquí, desde el escenario. Compañía Nacional de Teatro Clásico, ya. Hay tiempo para una pregunta. ¿Hay algún experto máximo en La Monja Alférez? Ahí está Alejandro García Reidi. Y estás tú, que no te identifico. Sí. Bueno. Yo quería saber si al haber trabajado con el texto del siglo XVII tenéis la sensación de que en aquella época se la percibía a la llamada monja alférez como una mujer travestida, y si al reinterpretarla desde la perspectiva histórica actual se la percibe como un hombre trans, como cada vez la percibe más gente. Y si es así, si le hacemos justicia a un hombre trans diciendo todavía Catalina de Erauso. A mí me interesa el género. ¿Cómo creéis que se vivía antes, que se vive ahora, y cómo creéis que afecta llamarla por un nombre femenino y la monja alférez, si igual era un hombre, si lo pensáis? Está muy bien planteado. Sí, Dani sí. es quien ha trabajado con el texto más y podrá decir que... No, desde luego, porque aunque desde como has dicho, muy interesante, como has dicho, en esa época se podía considerar una mujer travestida, pero bueno, nos recuerda a lo mejor a los teatros ingleses, ¿no? En donde los hombres hacían los papeles femeninos también, pero desde luego en la actualidad estaríamos hablando absolutamente de es que en cuestión de género, no sé si trans o non-binary, que dicen en Estados Unidos. Y justo hoy ha salido un artículo creo que ha salido en el Norte de Castilla, que titulaba La cuestión trans a debate en Olmedo, ¿no? De una entrevista que tuve. Y sí, ¿por qué la definimos todavía la definimos como Catalina y como la monja alférez? Bueno, es un poco el título, ¿no? Que tiene, pero sí, realmente ella, o él, mejor dicho,
se autodefinía como Alonso de Guzmán. Y hay muchas frases que son muy bonitas en las obras que son de la original, como por ejemplo, porque fui y porque soy un hombre, ¿no? O porque no quiero vestir de mujer, no sé exactamente cómo es el verso, pero 2000 años, o sea, vestir esto 2 minutos es como 2000 años, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces hay frases que son muy contundentes y que creo que deja clarísimamente el autor y a través de la biografía que no sería simplemente una mujer que se viste de hombre, sino una persona que se siente hombre. Sí, desde luego. En mi opinión. Muy bien. Me toca el lastimoso deber de ir cortando para dejar un poco de descanso antes de la siguiente sesión, pero tenemos una promesa maravillosa que siento el atraco, porque realmente sé que a un actor, a una actriz que no está en contexto, pues le cuesta mucho. Pero nosotros entendemos perfectamente que te puedan salir gallos, que pueda salir lo que quieras, porque te lo vamos a agradecer muchísimo. Bueno, me voy a levantar, porque estar sentada ahí no... nada, un fragmentito de la obra de ayer. Yo que además soy donostiarra, como Catalina de Erauso, como la monja, como Alonso de Guzmán. En San Sebastián, que es villa de la vizcaína tierra, una niña, Catalina, nace de noble ascendencia. Sus labores femeninas, viendo ya que era doncella, las trocaba por espadas, por cajas y por trompetas. Esto, sus padres mirando su condición de tan fiera, en un convento que es freno, la encierran por someterla. Muchos años encerrada entre monjas y novicias, vivió allí con resistencia. Mas viendo que en una ocasión de pronto sí se presenta, deja convento y clausura, y allí su cárcel ya deja. Luego a la armada se embarca y parte para la guerra. Llegando a la tierra indiana, que llena está de violencia. Su diestra mano y su espada todos temen y demuestra. No hay hombre de más valor que el que en su pecho se encierra. Maravillosa. ¡Bravo! Gracias. Gracias. No se puede añadir nada más que váyanse al recreo un rato. Pequeño, 10 minutos, un poco más. Podemos empezar 5 minutos más tarde de la hora convenida, que es las 12 menos cuarto, para el tercer diálogo de las jornadas que versará sobre los estudiosos van al teatro, su opinión sobre los clásicos, sobre la representación de los clásicos actuales. Hasta ahora.